Buen día. Vamos a revisar las etapas 3 y 4 de la actividad de aprendizaje 3. Etapa 3 se llama vistas y proporciones y etapa 4 proyecciones de un objeto. Básicamente, estas dos etapas las vamos a trabajar bajo un concepto que se llama representación axonométrica. La representación axonométrica es un tipo de representación técnica que me permite representar objetos tridimensionales en un plano bidimensional, trabajando con tres ejes básicos. Uno que es el eje Y, que va a corresponder a la altura del objeto, otro que es el eje Z, que correspondería a la profundidad del objeto, y otro que es el eje X, que corresponde al ancho del objeto. Dependiendo de la forma en que se haga esa representación o la inclinación que se utilice en cada uno de sus ejes para hacer el dibujo, pues va a recibir es un tipo de representación. Entonces vamos a iniciar con la representación isométrica, que básicamente es la que nosotros vamos a trabajar. En el ejemplo de la etapa 2, ustedes vieron unas piezas dibujadas en representación isométrica. La característica de esta representación es que el eje Y es un eje que está vertical, la altura siempre se representa de manera vertical, una línea 90 grados, mientras que el eje del ancho y el eje de profundidad van a ser ejes representados a 30 grados, es decir, esta línea tiene una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal, como se ve representado aquí. Y se representa 30 grados tanto para el ancho como para la profundidad. Las dimensiones se manejan a la altura real, es decir, yo estoy representando, supongamos, un cubo de 6 centímetros, entonces cuando lo voy a dibujar, dibujo 6 centímetros por cada uno de sus lados. Puedo manejar dimensiones reales y esas dimensiones las puedo escalar también, ¿sí? Supongamos que estoy haciendo el plano de una casa o la representación de una casa, pues aquí tendré que utilizar escalas de reducción, ¿sí? Pero corresponden, la dimensión o la escala va a corresponder a la dimensión del objeto real. Otro tipo de representación es la representación caballero, que básicamente trabaja con los tres ejes. Y que corresponde a la altura, se va a trazar verticalmente un ángulo de 90 grados y aquí va a cambiar la representación del ancho. Entonces el ancho lo vamos a dibujar con un ángulo de 180 grados, ¿sí? Es decir, una línea horizontal. Y la profundidad va a tener una representación, el eje Z, a 45 grados, ¿sí? Entonces yo lo prolongo 45 grados. Fíjense que aunque estoy representando el mismo cubo, la forma es diferente debido a la inclinación de cada uno de los ejes. En este caso, al manejar este tipo de inclinación, las piezas van a tender a deformarse. Entonces, por eso, en el eje Z, es decir, el eje que corresponde a la profundidad, se va a manejar una escala de reducción. Esta escala de reducción es variable, pero usualmente utilizamos el 50%, es decir, lo reducimos a la mitad para que la representación se vea un poco más acorde a lo que sería el objeto en la realidad. Entonces volvemos al ejemplo del cubo de 6 centímetros. En este caso, mi altura tendrá 3 centímetros, perdón. La altura tendrá 6 centímetros, el ancho tendrá 6 centímetros y la profundidad, que es Z, que va a manejar escala de reducción, va a tener 3 centímetros para evitar deformaciones. Este tipo de representación se utiliza sobre todo cuando se quiere hacer énfasis o se quiere presentar algún detalle de la vista frontal del objeto. Y por último tenemos la representación militar. Esta representación se utiliza especialmente cuando se quiere hacer énfasis sobre la parte superior. Aquí trabajamos eje Y vertical, eje X, es decir, el ancho del objeto, 30 grados, y el eje Y, la profundidad del objeto, se maneja a 60 grados. Recuerden que este ángulo siempre es con respecto a la horizontal, ¿sí? La horizontal va a pasar por este punto. En este caso, la pieza también tiende a deformarse, por lo que también se maneja escala de reducción en el eje Y, es decir, en la altura.
Aquí nos presentan un eje de reducción de 0,66 o 0,75. Esta escala de reducción es variable. Sin embargo, lo que se suele utilizar es 50% para que sea más fácil su manejo, ¿sí? La escala que se utilice, la escala de reducción que se utilice, va a depender como del tipo de objeto o de la preferencia que usted tenga sobre cómo realizar el dibujo. Entonces volvemos, estamos representando el mismo cubo de 6 centímetros, el ancho va a tener 6 centímetros, la profundidad 6 centímetros y en este caso es la altura, manejando una escala de reducción de 0,50, la altura será 3 centímetros, la mitad. La representación o el tipo de representación que es más conocida y más utilizada es la representación isométrica, es la que suele utilizarse en planos técnicos de piezas mecánicas, por ejemplo, es la más utilizada. Entonces vamos a ver cuando yo estoy realizando un plano, cómo se relaciona eso con la pieza o el dibujo de la pieza. Una cosa es la representación y otra cosa es el plano a partir del cual yo voy a crear o entender la pieza que estoy representando. Entonces para eso tenemos que hablar sobre la norma técnica. Hay dos tipos de norma técnica. Uno es la norma técnica americana y otro es la norma técnica europea. Son similares, pero básicamente lo que cambia es la forma en que se distribuyen los elementos con los que estoy haciendo la representación. Entonces, los elementos para la representación son tres. El observador, que es quien hace la representación, es decir, el dibujante, quien ve la pieza. El plano de representación, que es donde voy a realizar el dibujo, y la pieza o el objeto que voy a representar. En la norma técnica ISO-A vienen en este orden. Está el observador, está el plano de representación y detrás está el objeto. Es decir, es como si el observador estuviera viendo el objeto a través de un vidrio o de una superficie transparente, ¿sí? Supongamos que vamos a representar la vista frontal. La vista frontal de este objeto es esta que el observador está viendo. Si el observador está completamente de frente, pues este va a ser el resultado sobre el plano de representación. Entonces es básicamente una proyección de los vértices en perpendicular sobre este plano de representación. En la norma técnica ISO-E, en la norma técnica ISO-E, esta es actual, ahora sí. En la norma técnica ISO-E, entonces lo que sucede es que la ubicación de los elementos cambia. Tenemos el observador, tenemos el objeto y tenemos el plano de representación. Entonces aquí ya no va a ser como si el observador estuviera viendo a través, sino es como si las líneas del objeto se están proyectando detrás del objeto. Entonces realmente la proyección va a corresponder a lo que está detrás del objeto. Entonces, los mismos tres elementos, lo que cambia es la posición. El sistema que se trabaja en Colombia es el sistema ISO-A, que es el sistema americano. Entonces, observador, plano de representación y objeto. Básicamente es como si yo tuviera mi objeto dentro de una caja de cristal transparente, y lo que va a variar es la posición del observador con respecto a ese objeto y esa caja de cristal. Entonces volvemos a lo que les decía al inicio. Esta es mi vista frontal del objeto, es decir, donde está parado el observador. El observador está parado completamente perpendicular a ese plano de observación y el resultado va a ser lo que ve a través de ese plano. Las vistas cambian de acuerdo a la posición del observador. Entonces puede ser que el observador ya no esté de frente, sino que esté de lado. Entonces cuando está de lado, si yo tenía como referencia esta como mi vista frontal, pues con respecto a esa, pues el observador va a estar parado de frente y ese va a ser el resultado de la observación, ¿sí? Dependiendo de la posición del observador con respecto a la pieza, ¿sí? Él puede estar también en la parte superior. Entonces esa la voy a ubicar con respecto a la vista frontal. Entonces está aquí
y este es el resultado de lo que él está viendo con respecto al objeto. Este es el resultado. Entonces, básicamente el concepto es que tengo mi objeto y lo que voy haciendo como observador es girando alrededor del objeto para ver las diferentes vistas resultantes de ese rotar del observador. El resultado final pues va a ser algo como esto. Entonces lo que yo hice fue esta cajita que tengo aquí, puse una bisagra en este punto y una bisagra en este punto, porque esta es mi vista frontal. Entonces mi bisagra está aquí y mi bisagra está aquí y abrí el cubo, ¿sí? Entonces este es el resultado de la vista frontal, el resultado de la vista superior y el resultado de la vista lateral derecha. Cuando hablamos de las mismas vistas ortogonales, por ejemplo en arquitectura, entonces la vista frontal recibe el nombre de alzado, la vista superior recibe el nombre de planta y la lateral se sigue llamando vista lateral. Por si de pronto ustedes están buscando y encuentran que es planta y alzado, corresponden a frontal y superior. Entonces, básicamente este es el ejercicio que vamos a hacer. A partir de una serie de piezas, lo que vamos a hacer es buscar la representación de todas las vistas del objeto. En este caso, estamos hablando de 3 vistas principales, que son esas que tenemos aquí, pero yo puedo rotar sobre el objeto en diferentes posiciones. Entonces, con respecto a la vista frontal, tendré una lateral izquierda, una posterior y una inferior. Entonces lo que vamos a hacer es desplegar el cubo con respecto a esta vista frontal. Entonces la inferior vendría acá, aquí vendría la lateral izquierda y al lado la posterior. Eso es básicamente lo que sucede cuando hablamos de vistas ortogonales de un objeto. Entonces vamos a ver qué nos pide la actividad. Entonces vamos a ver etapa 3, vistas y proporciones. Entonces el objetivo es establecer y comprender la relación entre un objeto real y la expresión bidimensional del mismo por sus vistas ortogonales. Planteamiento del problema. La empresa Prototipos y Diseños requiere un estudio de vistas y proporciones de un pequeño objeto cotidiano con el fin de escoger entre los proponentes el de mejor calidad y precisión para una nueva campaña sobre elaboración de modelos. Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Seleccionar un objeto pequeño, puede ser un celular, un juguete, un objeto decorativo. Determinar una vista como principal, que en este caso recuerden, la principal correspondería a lo que estábamos trabajando aquí como vista frontal. Principal, dibujarla como vista frontal, luego dibujarla sucesivamente girándola 90 grados en todos los sentidos, hacia arriba, abajo, derecha, izquierda y también vista posterior, que es lo que estábamos viendo acá. Entonces yo selecciono esta vista como la vista frontal y con respecto a eso me imagino el cubo y hago la apertura de las caras del cubo. Fíjense que aquí la vista queda posicionada de esta manera, no está rotada a la derecha o a la izquierda, porque es como la veo con respecto a la vista frontal. Entonces yo hago el giro o hago el pivote o la bisagra que tengo aquí y la veo en esta posición, ¿sí? Lo que quiere decir es que no la veo girada de esta manera, ¿sí? Sino la veo es con respecto a la vista frontal. Todos los giros, voy a imaginar que pongo una bisagra en cada una de los contornos del cubo con respecto a la vista frontal y ahí es el resultado de las vistas principales.
Los dibujos deben estar distribuidos como en una caja de planos de proyección, que es lo que estábamos viendo en el ejemplo. Realizarlos a mano alzada lo más detallado posible. Tener en cuenta las proporciones de ancho, alto y profundo del objeto, así como de cada una de sus partes. El formato de presentación será DIN A4 horizontal. Yo aquí les voy a hacer una solicitud adicional y es que pongan la fotografía del objeto seleccionado. Entonces, en este caso no van a tener que dibujar la isometría, es decir, no van a tener que realizar el objeto. Únicamente toman la fotico del objeto y realizan las vistas principales de ese objeto. Dentro de la plataforma hay una ayuda, dentro de los videotutoriales de apoyo, hay uno que se llama vistas de un sólido. Entonces, en este ejercicio de vistas de un sólido, lo que nos vamos a encontrar es cómo a partir de un sólido yo puedo sacar la vista frontal, la superior y la lateral derecha. Entonces, la idea es revisar ese material. Si no tenemos experiencia, si no hemos trabajado en dibujo técnico, pues realizar este material, que es el que me va a ayudar a entender lo que les acabo, digamos, entender en la práctica lo que acabamos de ver con este ejemplo. Cómo de entender el concepto ahora lo realizo con un objeto real. Entonces, ahí está ese video. ¿Qué se nos pide entonces? Finalmente, para cerrar, es seleccionar un objeto pequeño, tomar las medidas y realizar las vistas ortogonales de todas las vistas: frontal, superior, lateral derecha, lateral izquierda, posterior e inferior, y presentarlo como si fuera la cajita abierta, ¿sí? Se solicita que lo realicen a mano alzada. Si usted quiere realizarlo con instrumentos, también lo puede hacer. Lo importante es que tenga como la mayor cantidad de detalles posible, ¿sí? Y que sigamos, como les indico, el ejercicio de representación de las vistas. La siguiente etapa se llama proyecciones de un objeto. Trabajamos bajo el mismo concepto. Entonces, en esta proyecciones de un objeto, lo que vamos a hacer es, busquémoslo acá, es hacer la representación isométrica y las vistas principales de unos objetos que se les dan. Entonces, a ustedes se les dan estos objetos que aparecen acá, y vamos a hacer la isometría y las vistas principales. Hay ciertas características. Entonces dice, se solicita realizar la representación isométrica con sus respectivas vistas principales de los objetos planteados a continuación, e invitar a los 5 mejores realizadores a un curso gratuito de capacitación en el programa de diseño tridimensional Maya, e incorporar al mejor diseñador a su grupo de trabajo. Los requisitos para participar en la convocatoria son: de las figuras dadas, debe seleccionar 3 piezas con diferente grado de dificultad. Por cada pieza realizará una plancha donde deberá. Entonces, lo primero que nos pide es seleccionar 3 piezas. Dice diferente grado de dificultad. Hay unas que son más sencillas como estas, y hay unas que son un poco más complejas como estas. Entonces, la idea es que usted seleccione 3 que tengan 3 niveles de dificultad diferentes. Una es un poco más sencilla, una un poquito medio y una un poquito más compleja. 3 piezas diferentes. Deberá dibujar la pieza en representación isométrica. Estas piezas que están acá ya están dibujadas en isometría. No tienen medidas, pero tienen una cuadrícula que le va a permitir a usted guiarse más fácilmente. Yo le sugiero que tome cada cuadrito como 1 centímetro, ¿sí? Y va a ser más fácil para que usted entienda la dimensión completa de la pieza. Para dibujar esas isometrías, también dentro del curso hay unos apoyos. Hay un video que se llama Cómo realizar una representación isométrica 1 y cómo realizar una representación isométrica 2. Entonces, dentro de estos, lo que va a hacer o lo que va a encontrar es la explicación de cómo utilizar las escuadras, cómo medir, cómo hacer las divisiones internas, para que usted sepa cómo realizar entonces estas isometrías que se les están pidiendo, ¿sí? Continuamos aquí. Bueno, realizar la representación isométrica. Dibujar 3 vistas de proyección de los objetos: superior, frontal y lateral derecho, que es lo que acabamos de visualizar aquí. Superior, frontal y lateral derecho, con el tutorial que ya habíamos revisado para el ejercicio anterior.
Utilizar el sistema americano, es decir, el sistema que estamos viendo también acá, observador, plano, objeto, y que el resultado es así. La ubicación de las vistas es tal cual se les está mostrando aquí. Realizar el dibujo de un objeto en formato DIN A4, las figuras deben estar acotadas en sus vistas y tener en cuenta la normatividad de las líneas. Entonces recuerden que ya hicimos un ejercicio anterior donde se explica cómo es el uso de cada una de las líneas. Entonces, por ejemplo, habrán unas líneas que son líneas de construcción, como todas esas líneas que aparecen acá. Todas esas líneas serán suaves, continuas suaves, irán en 2H suave, y habrán otras que son las líneas que corresponden al contorno. Entonces son las líneas que van a corresponder a esa pieza final. Esas líneas van a ser líneas en F o en HB un poco más gruesas, de acuerdo al código que usted ya realizó en la primera plancha de esta actividad. Adicionalmente, dentro de los videotutoriales de apoyo hay una URL que dice cómo dibujar un isocírculo. Esto es para que lo tengan en cuenta, había olvidado decirlo, en la actividad donde ustedes deben acotar, es decir, en la etapa 2 de la actividad 3. Y aquí tienen unos referentes conceptuales que básicamente vamos a utilizar aquí proyecciones y vistas de un objeto y perspectiva caballera e isométrica. Son 2 PDFs que tienen toda la parte conceptual de lo que yo les estoy explicando. Entonces, ¿de dónde sale esa teoría de que el objeto, tengo 3 elementos de representación: el objeto, el plano y el observador, y cómo es o de dónde sale ese posicionamiento de las vistas con respecto al objeto que se está representando? La idea es que ustedes revisen. Aquí está todo el concepto, todo el concepto de lo que acabamos de ver en la explicación en este ejercicio. Y ahí se van a orientar ustedes mucho más. Y hay otro que se llama perspectiva caballera y perspectiva isométrica, que lo que nos va a ayudar es a entender cómo es la construcción de cada una de las perspectivas. La caballera no la vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar la isométrica, que está más adelante, perspectiva isométrica. Entonces aquí me explica cómo se realiza el dibujo de la perspectiva y cómo corresponden a las vistas. Hay que tener en cuenta una cosa y cuidado, es que los ejemplos que aparecen en esta guía están manejando norma técnica ISO-E, por eso la ubicación de las vistas es diferente, ¿sí? Nosotros vamos a manejar ISO-A, que es como la estamos representando acá, ¿sí? Esos son ejemplos, listo, para que ustedes revisen esos 2 materiales. Y ya, eso es todo entonces en cuanto a etapa 3 y etapa 4.